Porque es que el evangelio es poder, hermano. Es un poder que convence, que transforma, que llena, que da paz, que da sentido a la vida. Amén. Por eso el que viene a Dios, hermano, se llena de ganas de vivir. Gloria al nombre del Señor. En estos días orábamos por una jovencita y eso ella gritaba con una voz desesperante: he intentado quitarme la vida, no quiero vivir más, vivo desesperada, no puedo dormir, paso las noches sin dormir, quiero salir corriendo, estoy desesperada. Pero hermano, comenzó a creer en Jesucristo el Señor y ahora dice: estoy feliz. Estoy feliz porque Cristo da vida. Amén. Bueno, hermanos, hoy estamos en un día misionero donde recordamos primero que gracias a Dios, a ese sentir misionero, llegó el evangelio a Colombia. Amén. Un país que en su época, cuando llegó el evangelio, se consideraba como un país, pudiéramos decir, en cuanto a progreso, muy atrasado, con una cantidad de dificultades, medios de transporte muy anticuados, una economía difícil, una revolución política bastante precaria, como siempre en Colombia, una violencia, amén, guerras internas y en cierta forma dominado y controlado por un sistema religioso predominante que cauterizaba la mente y el corazón de las personas a tener una fe mal direccionada. Y gracias a Dios que Dios tocó un corazón, una persona ya, amén, fuera de nuestro país, y lo hizo venirse aquí con su esposa. Inclusive al año le tocó enterrar a su esposa, pero siguió. Amén. Gloria al nombre del Señor. Un hombre que según la capacidad misionera que veían los hermanos dirigentes allá en el Canadá, dijeron: no, ese muchacho pues mandémoslo por la esposa, porque la esposa es la que tiene la chispa, pero él, bueno, por ser el esposo, pues que vaya. Pero no le veían, como decimos, no le veían madera. Amén. Pero Dios lo cogió, lo tomó, y cuando murió su esposa, le dijeron: no, hermano, pues parece que murió la chispa, véngase usted, porque ¿qué vamos a hacer? Dijo: no, manden refuerzos. Cayó un soldado, pero esto aquí sigue. Amén. Y ahí se quedó el hombre luchando. Gloria al nombre del Señor. Y después de ser el que menos se creía que iba a ser, formó en Colombia uno de los movimientos pentecostales más grandes en el mundo. Amén. Amén. A veces nos pasa lo de muchos, que no nos damos cuenta de lo que tenemos ni de lo que somos. Pero hermano y hermana, una de las iglesias más fuertes en el mundo, de las que cree en el nombre de Jesucristo, es la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Tenemos fama a nivel mundial. Amén. Nuestros misioneros son muy requeridos porque todavía creemos en la influencia del Espíritu Santo. Amén. No creemos en lo que funciona son nuestros métodos. No, los utilizamos como herramientas, pero nosotros sabemos y creemos que aquí lo único que funciona es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que ha llevado esta iglesia, hermano, a rincones, y miren cómo nos estaban dando misioneros, países, amén, en diferentes lugares. Y gracias a Dios, hermano, con nuestro peso, nuestra economía tan devaluada, pero Dios hace cosas tan poderosas, hermano, que podemos sostener misioneros en Japón, donde
la vida es costosísima, el costo de vida es altísimo, pero hermano, Dios hace que ese pesito colombiano, amén, se vuelva poderoso. Y allá en Japón hay un misionero, 2 misioneros predicando el evangelio de Jesucristo el Señor. Y no solamente en Japón, sino en Europa. Ahora estamos en África, en Asia, en Sudamérica. Hermano, esto lo hace solo la gracia del Señor. Así que el evangelio hay que seguirlo predicando, amén. Hay que seguirlo anunciando, pero no miremos, como decía nuestro hermano, escuchaba una expresión, no miremos tan lejos. Aquí cerquita, esta ciudad, yo les estaba diciendo el día jueves que una de las cosas que yo miraba cuando venía a Neiva, y a veces en el semáforo, o a veces cuando estaba por ahí en algún lugar, y yo comenzaba a analizar el río de gente, carros, motos, amén, gente que va, gente que viene, suben, bajan, y en todos lugares, y a donde el barrio que usted vaya, usted ve movimiento de gente constante, amén. Y yo decía, tanta necesidad, porque de esos, ¿cuántos no conocen a Cristo? Amén. De esos que usted tal vez les ve una sonrisa en el rostro, pero tienen tanto sufrimiento en el corazón. Amén. Con tantas situaciones difíciles que ya no los llena el licor, ya no los llena la droga, ya no los llena los juegos extremos o los deportes extremos donde arriesgan la vida. No, nada de eso los llena y llegan a desespero. Y por eso en unas fiestas como estas que vienen, lo único que usted va a escuchar después de las fiestas son noticias pesadas, noticias tristes, porque hermano, nada de eso llena y le da paz al hombre. Antes lo lleva más en el sufrimiento, pero nosotros tenemos el evangelio que cambia y transforma la vida de las personas. Amén. Y por eso yo quisiera hablarles en esta mañana de 5 razones por las cuales debemos predicar el evangelio o hablar de Dios. Amén. 5 razones que son por las que debemos creer en el evangelio, pero 5 razones por las cuales debemos hablar de Dios. Y las vamos a sacar de ese texto, ahí están. Amén. Gloria al nombre del Señor. Son 5 declaraciones importantes. Primero nos dice que el evangelio es poder. Está ahí, ¿cierto? No me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Entonces el evangelio es poder. No le dé miedo hablar del evangelio. Hable del evangelio, que Él es poderoso. Amén. El evangelio es capaz de cambiar la vida de cualquier persona. Amén. El evangelio, hermanos, es poderoso para transformar cualquier corazón. Hasta el más ateo, después de que escuche el evangelio, Dios coge toda esa creencia, esa forma de ver la vida y la transforma y lo convierte. Porque el Señor dice, cogeré ese corazón de piedra y lo haré un corazón de carne, sensible a mi palabra. Porque el evangelio es poder. Amén. Por eso, hermano, cuando predicamos el evangelio y no sucede nada, tenemos que preguntarnos cómo es que estamos predicando o si creemos lo que predicamos. Amén. Porque a veces lo que nos falta es autoridad para predicar. Amén. Y autoridad no se refiere tanto a un rango. Amén. Autoridad se refiere a la fe con que yo hablo. Amén. Del Señor decía, uy, no, a este hay que creerle porque él no habla como los escribas, este habla con autoridad. Es que si él le dice a una persona que los pecados son perdonados, esa persona siente que los pecados son perdonados. Es más, tiene autoridad porque comenzaron a
de alguna manera como a desafiarlo y a decirle, usted es blasfemo, ¿cómo se le ocurre decir que perdona pecados si eso lo puede hacer Dios? Pero era un paralítico y le dijo, bueno, listo, si yo no tengo autoridad para perdonar pecados, vamos a hacer una cosa. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y como los seres humanos nos dejamos llevar tanto por lo que vemos, ¿cierto? Nosotros somos muy dados a dejarnos llevar por lo que vemos. Por eso hay mucha gente que no se afirma en la iglesia porque mantiene viendo testimonios o viendo malos ejemplos. No te vayas por lo que ves en otra persona. Tú tienes que ir por lo que crees. Si tú crees que Jesús es el Señor, síguelo a Él. Amén. Y de una vez esos escribas dijeron, no, pero tus pecados te son perdonados. Y decir que levántate y anda en la condición que está ese hombre, no encontraron qué decir. Y como el Señor sabía los pensamientos, les dijo, vea, para que se den cuenta que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, le dijo al paralítico, levántate y anda. Y ese hombre se levantó enseguida, porque es que el evangelio es poder. Amén. Amén. ¿Por qué es poder? Porque predicamos un ser que es real. El evangelio es un ser, el evangelio es una persona. El evangelio es Jesucristo. Amén. Hablar del evangelio no es hablar de una ideología, de una filosofía, de una forma de vida o de una iglesia tal vez que tiene un rótulo. No, el evangelio es netamente Jesucristo. Dios manifestado en carne, que vino y murió por nosotros, que fue crucificado, pero que se levantó al tercer día y en esta mañana está aquí porque Él vive. Jesús está aquí. Él es el evangelio. Amén. Gloria a Dios. El evangelio es poder de Dios. Amén. Por eso nadie lo puede impedir. Por eso cuando vino nuestro hermano Larsen se enfrentó a toda una creencia en un país y no lo pudieron derrotar. Porque el evangelio es poder. Y como el enemigo siempre trata de utilizar las mismas artimañas, entonces se abalanzó primero tratando de atacar, como cuando fue allá y le dijo al Señor, oiga, no es que ese joven cree en ti, porque es que usted lo tiene rodeado de bienes. Quítale las cositas que tienes y verá cómo reniega. Y hay mucho, hermano, que a veces vive triste en la vida cristiana porque no está rodeado de cosas. Porque, hermano, lo mejor que usted puede tener es a Cristo en el corazón. A veces cantamos y no creemos lo que cantamos. Amén. Cristo Jesús. Oiga, eres mi plenitud. Es decir, que usted con Cristo está pleno. Pero a veces lo cantamos y no lo creemos. Amén. Si te tengo a ti. Pero eso es verdad. Sí es verdad. Si lo tengo a Él, lo tengo todo. Así me quiten la vida, pero si lo tengo a Él, Él es mi vida. Amén, pero eso hay que creerlo. Gloria al nombre del Señor. Un día a Job le quitaron todo. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero el enemigo dice, no, pero es que Él te adora porque usted lo tiene sano. Déjeme tocarle la vida. Y el Señor le dijo, bueno, está bien, póngale una enfermedad, pero cuidadito con él. Amén. Como quien dice, vamos a hablar así un poquito brusco. Tócale el cuero nomás. Amén. Y le puso una enfermedad, pero cuando usted sabe en quién ha creído,
Cuando usted y yo nos convencemos que el evangelio es poder de Dios, hermano, nada nos abruma. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y ese hombre pudo decir cuando le dijeron, oiga, ¿por qué no reniega? ¿Por qué no maldice de Dios? Es que vea usted creyendo en ese Dios, porque habían más creencias y la gente estaba ya llena de ídolos. Porque cuando entró en pecado en el hombre comenzó a crear sus propias ideologías, su propia forma de creer, su propia forma de ver a Dios. Pero hubo hombres, personas que comenzaron a tener una relación directa con Dios, y entre esas estaba Job. Y le dijeron, no, renuncia a esa forma de creer. Y él dijo, no hemos de recibir de Dios solamente el bien, sino también el mal. Amén. Y dice que Job no renegó en la presencia del Señor, sino que se mantuvo firme en su fe. Y él dijo, aunque Él me quite la vida, en Él esperaré. Porque es que el evangelio es poder, hermano. Es un poder que convence, que transforma, que llena, que da paz, que da sentido a la vida. Amén. Por eso el que viene a Dios, hermano, se llena de ganas de vivir. Gloria al nombre del Señor. En estos días orábamos por una jovencita y eso ella gritaba con una voz desesperante: he intentado quitarme la vida, no quiero vivir más, vivo desesperada, no puedo dormir, paso las noches sin dormir, quiero salir corriendo, estoy desesperada. Pero hermano, comenzó a creer en Jesucristo el Señor y ahora dice: estoy feliz. Estoy feliz porque Cristo da vida. Amén. Gloria a Dios. También como segundo nos dice el origen del evangelio. Amén. Gloria al nombre del Señor. El evangelio es de Dios. Poder de Dios. El evangelio, hermano, no se lo inventaron los hombres, amigos que están esta mañana. Por eso no es una cantidad de dogmas. El evangelio es de Dios. Y algo que tenemos que aprender como iglesia es que lo que recibimos lo hemos recibido de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gálatas 1:11 y 2, Gálatas 1:11 y 12, amén, nos dice del evangelio que lo hemos recibido del Señor, amén. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio ni hablarlo mucho con palabras, con su vida. Amén. Me estaba impresionando en estos días que ya me estaba despidiendo de la gente y me estaba despidiendo de un vecino. Y ese señor comenzó a decirme un poconón de cosas que yo decía, pero yo con este señor, ¿cuándo se las dije? Porque nunca se me dio la oportunidad, él casi del tema nunca se dio la oportunidad de compartir, pero me dijo una cantidad de cosas. Es que no, tan bonito, vea lo del evangelio, su forma de vivir, su honestidad, su generosidad, y nunca hablamos de esas cosas, pero comenzó a darme como un testimonio de lo que es el evangelio, lo que hace el evangelio en la vida de una persona. Y entonces yo me dije entre mí, bueno, yo no necesité de decirle una palabra
pero con mi vida le dije mucho más como si le hubiera hablado. ¿Usted no ha escuchado un adagio popular que dicen que un ejemplo vale más que 1000 palabras? Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermano, viva el Evangelio. El Evangelio es de Dios. Amén. El Evangelio no es someternos a una forma de vida o de dogma o de cultura de una iglesia. Se han inventado la tal cultura pentecostal y nos hablan que de pronto nuestra forma de vestir y que como la forma como cambiamos nuestra forma de actuar o de forma de hacer las cosas, y que una cantidad de cosas que las hacíamos en el mundo pero que yo no las tenemos. No, es que usted recibió un evangelio que es de Dios. Amén. Y la cultura de Dios se mete en su vida. Y por eso a usted le cambia hasta la forma de hablar. Amén. Nos cambia la vida total. Gloria al nombre del Señor. No nos cambia solamente el corazón, no, la vida total. Amén. Si usted era un mal hombre, un mal padre allá en casa con sus hijos, entonces ahora se torna diferente. Si no era buen esposo, ahora es un esposo que se deja amar, que ama, gloria al Señor. Si no era un buen vecino, ahora es el vecino que todos quieren. Que no era un hombre que mantenía ya en la farra, ya en los lugares indeseables, ahora se viene a adorar a Dios, a buscar del Señor. Es que un día a él se le metió el evangelio de Dios. Amén. Y si es de Dios, hermano, algo tiene que suceder en nuestras vidas. Por ahí dicen, el que se unta de miel, algo se le pega. Si usted se unta de Dios, estoy seguro que se le pega lo de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tercero, ¿para qué sirve el evangelio? Amén. Ahí está en ese texto, ¿cierto? ¿Para qué es? Para salvación. El principal objetivo del evangelio es salvarte. Amén. El Señor vino netamente a hacer una obra redentora para salvarnos. Porque había una realidad espiritual, y es por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa era una realidad espiritual, porque la paga del pecado es muerte. Así que no había esperanza. Pero el Señor, en su infinito amor, más Dios muestra su amor para con nosotros. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Él vino a salvarnos. Amén. Esa salvación que Dios nos da es muy amplia. Amén. Si usted cree en el Señor Jesús, a veces hay unos efectos inmediatos del momento, pero el efecto más poderoso es el efecto eterno. Amén. Dios vino a salvarnos de una condenación y una muerte eterna para darnos vida eterna. Pero lógico que usted cree en el Señor Jesús, amén. Y Él tiene unos efectos maravillosos. A muchos creyeron en el Señor Jesús y además de darles vida eterna, los salvó de la droga. Amén. Otros estaban ya a punto de morir. La enfermedad les quería cortar los días. La enfermedad les quería quitar la dicha de vivir, tal vez de disfrutar familia, disfrutar trabajo. Ahí estaba la enfermedad. Creyó en el Señor Jesús, amén. Además de darle vida eterna, lo salvó de la enfermedad y le dio salud. Porque el evangelio vino a salvarnos. Amén. ¿Cuántos de pronto estaban con su hogar ya prácticamente destruido, en desesperanza? No había paz,
Pero el Señor, ¿qué hizo? Le salvó el hogar. Porque, hermanos, el evangelio es para salvación. Amén. Para Dios darle salud. La palabra salvación tiene muchas connotaciones. Además de salvarnos, de darnos una vida eterna, de librarnos de una condenación eterna, también el Señor te da salud, te da paz, te da gozo. Porque alguien que se siente salvado, se siente pleno. La salvación es algo que se disfruta. La salvación es algo que se saborea, amén. La salvación es algo que se goza, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Por eso nuestros cultos pentecostales, que les estaba hablando del misionero, que fue una de las cosas que comenzaron a refutarnos. Bueno, yo me tocó crecer en la vida cristiana, y una de las cosas que nos hacían en la escuela o en el colegio era el bullying por tener otra creencia. A la gente le parecía raro que en un culto se hicieran palmas, por eso nos decían areperos, ¿cierto? Nos decían areperos, eso me decían a mí cuando estaba en el colegio, porque hacíamos palmas. Hoy en día todo mundo aplaude. Es más, yo he visto misas hasta con aeróbicos, ¿cierto? Sí, no, porque la gente piensa que es el método, es la forma. No, esto no es de método. Nosotros aplaudimos, nuestros cánticos son alegres, amén, y hay instrumentos, porque es que Dios con su salvación nos dio gozo. Amén. Y por eso en un culto aplaudimos, porque Él nos dio gozo. Es parte de la salvación. Amén. El evangelio es para salvación. Hermano, siéntase salvo. Amén. No viva con miedo, no, viva gozoso. Que Dios, hermano, lo recogió en el evangelio para salvarlo. Hermano, pero si yo salgo a la calle me puedo accidentar, sí, me pueden matar de una vez, pero hermano, yo no me voy ni para el purgatorio, ni para ningún limbo, no. Yo entro a los brazos eternos de mi Salvador, porque yo tengo la salvación asegurada. Así que ande contento, viva feliz. Amén. Porque es verdad, vivimos en un mundo lleno de circunstancias. Amén. Hermano, la salvación es como un seguro para contra todo riesgo. Amén. Los que le venden a usted los seguros dicen: no estamos zafos de una circunstancia, así que lo mejor es que lo compre. Y sí, es verdad, nos puede pasar en cualquier momento. Pero entonces por eso un día el Señor nos dio el mejor seguro. Vino a salvarnos. Enfrentemos la vida, lo que nos toque, pero somos salvos. Amén. Si usted se sienta allá en una oficina en medio de más empleados, aleluya, ahí hay uno salvado, hay uno que está salvo. Esta mañana se nos movió el piso, que se mueva, estamos salvos. Amén. Que el evangelio es para salvación. Gloria al nombre del Señor. Pero también nos dice: ¿a quién le sirve el evangelio? ¿O qué requisito para que ese evangelio sea efectivo para mi vida? ¿A quién? A los que creen. Amén. Para que el evangelio se haga efectivo en su vida, crea. Amén. Pero creer es o una expresión de boca. Amén. Creer lleva acción. Amén. El que confiesa su pecado y se aparta, es decir, que usted listo, lo reconoce, está muy bien, pero tienes que hacer algo. Tienes que hacer una actitud. Si estás aquí,
me paso acá. Amén. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Porque usted vive confesando su pecado. No, sí, no, es que es malo lo que yo hago. No, vea, cogí la quincenita y me la bebí toda. No, no, eso no lo puedo hacer. Pero si sigues en esa tónica y nunca te apartas, tienes que cambiar de amigos. Esos que están enamorados de tu quincena, cambia de amigos. Amén. Y vente más bien para la iglesia. Amén. Busca de Dios. Porque listo, está muy bien, reconoces tu pecado, pero no te apartas, no alcanzas misericordia. Amén. Porque al Señor lo convencemos es con nuestra actitud. Porque Dios conoce las intenciones del corazón. Y cuando usted actúa, amén, usted manifiesta lo que usted entonces es. Tal el pensamiento del hombre, tal es él. Tus actitudes de alguna manera me dicen cómo eres, cómo piensas, cómo ves la vida. Pero si usted comienza a actuar de forma diferente y a llenar tu corazón de Dios, entonces me estás diciendo que estás creyéndole a Dios. Amén. Y entonces en el momento que usted comienza a creerle al Señor, aleluya, los beneficios del evangelio comienzan a hacerse efectivos en su vida. Porque el evangelio es para los que creen. Amén. Es como la forma, es como el botón para usted activar los beneficios del evangelio, el creer, gloria al nombre del Señor. Pero Dios vino a salvarnos a todos, claro. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Amén. El evangelio, hermano, Dios quiere que todos, porque Él es bueno. Él no tiene acepción de personas, no. Él a todos, gloria al nombre del Señor. Pero usted, ¿cómo hace para que esos beneficios se activen en su vida? Créale al Señor en esta mañana. ¿Y cómo voy a demostrar que creo? Voy a comenzar a buscar de Él. Si en la mañana salía corriendo a mi trabajo, al menos paro 1, 2 o 30 segundos o 1 minuto, 2 y primero le digo: Señor, aquí estoy, arranco mi vida, te entrego mi corazón, guía mis pasos. Usted comienza a tener una actitud o comportamiento para Él. Usted comienza a decirle al Señor: es que yo creo en ti, y al que cree todo le es posible. Aplauda con fe. Así que el evangelio es para los que creen. Amén. Romanos 10, 16, ahí hay otro texto que nos refuerza que el evangelio es para los que creen. Si puede leerlo, ahí está en pantalla. Romanos 10, 16. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mucha gente, hermano, no ha tenido los beneficios del evangelio porque se han detenido en creer. Amén. Pero es que a veces piensan que le tienen más miedo como a las formas de que da el evangelio. Y entonces dicen: no, es que a mí me gusta mucho el bailecito. Es que a veces a mí me gusta salir y compartir con los amigos que el traguito y que la cervecita. Y le ponen como a la forma del evangelio, porque ellos ven que el evangélico pues que ya no volvió a tomar, que no ya volvió a esas fiestas. No es que nos cohibimos, esa no es la forma, ese es el resultado de lo que somos. Dios cambió nuestro gozo. Dios cambió nuestra alegría. Amén. Dios cambió nuestro disfrute.
El hombre cuando no tiene a Dios para poder como liberarse, necesita que por sus venas, por su sangre entre alcohol o entre droga o entre alguna cosa extraña, porque como el que no se puede liberar. No, ahora el cristiano, lo que corre en él es una fuente de agua viva. ¿Y sabe qué es? El Espíritu Santo. Y eso nos cambia. Eso nos da gozo, eso nos hace ver la vida distinta con otros ojos. Amén. Porque somos nuevas criaturas. Quiere decir nueva creación. Imaginen lo poderoso que es el Evangelio. Es capaz de hacerte una nueva creación. Así tengas 70, 80 años. En el Limonar el Señor me dio una experiencia. Amén. Bauticé a un hombre de más de 70 años. Él había sido músico toda la vida, desde muy jovencito. Tocó más de 50 años en los bares, en los burdeles de Girardot. La esposa se le convirtió y esa hermana sufrió mucho, porque era un hombre de farra. A veces él dice, hermano, con pena, con dolor, me testificaba, él decía, la encontraba orando y yo la levantaba a puntapiés, porque yo llegaba ebrio. Porque usted sabe, el que se dedica a esa vida de farra, pues se dedica a beber, al alcohol. Dice, pero hermanos, me contaba, después de que lo bautizó, creyó en el Señor. Y entonces le tocó ir a Girardot a hacer una diligencia de su salud. Todo estaba ya en el sistema. Y vino y me contó y me dijo, hermano Esteban, quiero contarle algo. Esta semana que estaba en Girardot, pasé por la calle donde yo siempre, a todos los lugares que iba, tocaba la música, tenía mi trío. Así que todo el mundo, pues, don Julano, aquí está, oiga, ¿cómo está? Y en ese momento ya me dijo, hermano Esteban, usted sabe que ya uno anciano, ya la próstata, ya la vejiga no aguanta mucho, así que sentí el deseo de entrar a uno de esos lugares a hacer mi necesidad fisiológica. Y claro, un vecino me dijo, entre tranquilo, no hay ningún problema. Dice, pero hermano Esteban, me pareció tan horripilante el olor, cigarrillo, licor, que yo ya me vomitaba. Y cuando salí a la calle le di gracias a Dios. Y yo le decía, Señor, más de 50 años yo acostumbrado a ese olor, me parecía normal, me parecía hasta agradable, me hacía hasta falta oler el cigarrillo, el alcohol. Y ahora me produce náuseas. Y decía, ahora me doy cuenta que Dios transformó la vida. Es verdad, pastor, que Dios hace nueva criatura. Tan viejito que estoy yo, pero me hizo nueva criatura. ¡Aleluya! Porque el Evangelio le sirve a los que creen. Gloria al nombre del Señor. Y como quinto, hermano, la universalidad del Evangelio. El Evangelio es para todos. Amén. Gloria al nombre del Señor. El Evangelio es para todos. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Las dos nacionalidades más predominantes en esa época. Toda persona, todo mundo. Amén. Los judíos, los religiosos. Amén. Los griegos, los de intelectualidad, los pensadores. Amén. El Evangelio es para todos. Porque el Evangelio no es filosofía, tampoco es religión. Lo estamos mirando, el Evangelio es nueva vida. Amén. Amén. Nosotros no cambiamos de religión, nosotros cambiamos de vida. Amén. Hay aquí que algunos no hace muchito nacieron, tienen nueva vida. Hay otros que llevan más añitos, aleluya. Y todavía estamos experimentando esta nueva vida. La nueva vida en Cristo enamora.
Amén. El evangelio es para todos. El evangelio es para ese doctor, para ese abogado, para ese ingeniero, para ese compañero de estudio. El evangelio es para ese compañero de trabajo. Pero el evangelio también es para ese hijo, hermano. Ese hijo tuyo necesita el evangelio. Ese vecino con el que usted vive allá en la cuadra, él necesita el evangelio. Porque si no se cree en el evangelio, nos condenamos. Y no porque Dios quiera condenarnos, es que lo único que nos puede arrancar del pecado, lo único que me libera del pecado es el evangelio. ¿No ve que es poder de Dios? Amén. Aquí no hay dogma, no hay credo humano, no hay filosofía que le pueda quitar al hombre su pecado. No, hermano, no hay nadie que lo pueda hacer. Solo el poder del evangelio. Solo el poder del evangelio. Solo el poder del evangelio, hermano, puede coger la vida más hundida, más arraigada en una condición de pecado y traerla a una nueva vida. Solo lo hace el poder del evangelio. Usted puede tener el mejor conocimiento del mundo, pero el pecado siempre estará arraigado a su corazón. Yo siempre he contado una experiencia que me pasó aquí en la Universidad Surcolombiana. Era pastor en el Limonar ya hace más de 20 años. Y bueno, yo ya había tenido la oportunidad de ir a predicar a la cárcel. Amén. Y ¿sabe qué me impresioné, hermanos? Que cuando nos invitaron allá a darnos ese curso misionero en la Universidad Surcolombiana, creo que en ese tiempo el hermano Carlos Lozano nos ayudó, él estudiaba, era estudiante, nos ayudó para que nos prestaran el aula múltiple, el salón ahí de aula múltiple. Y entonces estuvimos ahí en el taller y lógico, era casi todo el día. A veces teníamos que ocupar los baños, los servicios públicos de la universidad. Y me acuerdo que fuimos con algunos y uno dice, bueno, pues de aquí salen doctores, salen ingenieros, salen personas que conocen de leyes, salen psicólogos que hablan de la conducta del ser humano. Yo decía, bueno, pues esto aquí tiene que ser más bien algo como culto, disciplinado, de buen orden. Pero hermano, cuando entré a esos baños, Señor, la pared es el papel del canalla. Unas cosas horribles que no las había visto ni en la cárcel. Eran más limpios los baños de la cárcel. Eran más cultos los baños de la cárcel. Yo dije, Señor, confirmo tu palabra. El conocimiento humano, saber volverme el mejor científico, saber de robótica, saber de astronomía, conocer todas las leyes y códigos de leyes en el mundo, volverme el mejor abogado o el mejor psicólogo, eso no me va a cambiar el corazón. Eso me dará conocimiento y tal vez me dará una forma o estilo de vida, pero no me cambiará mi ser. El único que tiene el poder de cambiarle el ser al ser humano es el poder del evangelio. Por eso todos necesitan del evangelio. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso en estos días yo decía que lástima, hasta nuestro presidente lo tienen en tela de juicio, ¿cierto? Porque tiene una conducta que parece que no es muy agradable. Y no se sorprenda, hermano. Uy, pero es el presidente, no pasa nada, es que no tiene a Dios. Ay, hermano, pero es un hombre que se mueve allá en tantas esferas, no tiene el evangelio. Ah, si ese hombre conociera el evangelio, seguro que estaría en esta mañana en una escuela dominical adorando a Dios.
Porque no hay nada más lindo que el Evangelio. El Evangelio lo necesita todo mundo. El Evangelio es para todos. Amén. Por eso a veces, hermano, de verdad que el Señor tiene mucha razón cuando le dijo a aquel hombre allá a Simón, cuando le dijo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Amén. Y uno se impresiona a veces cuando usted va a esos lugares como predicar en la cárcel o rescatados con su sangre. Esa gente adora con el alma. Amén. A ellos no les da vergüenza decir gloria a Dios. Amén. ¿Qué vergüenza les va a dar? Si no les daba vergüenza hacer el pecado. Amén. Muchos ya a causa de la droga vivían hasta casi desnudos en la calle. Y ni de eso les daba vergüenza. ¿Qué vergüenza les va a dar darle alabanza al que los cambió, los llenó de paz, los llenó de gozo? Al que les hizo nuevas criaturas. Amén. Amén. El Evangelio es para todos. Ese niño que está creciendo en tu casa necesita el Evangelio. Hermano, por favor, habla de Dios. La hermana estaba diciendo algo importante de escuela dominical y lo saben los docentes. Bueno, ya en ISNOS tuve la oportunidad de administrar 2 docentes. Una lleva más de 35 años siendo docente, el otro lleva como más de 20 años. Y una de las cosas que me compartían, me decían: hermano, nosotros sabemos y somos conscientes que uno allá en la escuela enseña historia o enseña matemáticas o enseña sociales, enseña sobre la fauna, sobre la naturaleza, pero la única parte donde el niño aprende principios morales, educación moral, es en la casa. Son los papás. Amén. Y si usted imagina enseñando buenos modales, amén, si usted enseñando buenos principios en su casa le puede ayudar a su hijo, ¿cuánto más? Imagínese lo que usted podrá hacer enseñándole el Evangelio. Haciendo que su hijo tenga el poder de Dios en su vida. Porque ya vimos que el Evangelio es poder de Dios. ¿Se imagina usted que su hijo tenga poder de Dios en su vida? Gloria al nombre del Señor. Que ese niño se crezca con Dios en el corazón. Seguro que va a enfrentar la vida. Seguro que va a conocer a un amiguito que ya está viendo tal vez pornografía, o que está adicto a los juegos electrónicos, o que lo quiere seducir a lo malo. Seguro que lo va a enfrentar, pero no lo va a poder arrastrar, porque instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. ¿Cuánto más se enseña el poder de Dios? El Evangelio es para todo el mundo. Las personas que están a su alrededor, hermano, hermana, necesitan del Evangelio. Y pídale al Señor. Y dígale: Señor, tal vez no tengo la forma, no soy muy diestro en tal vez exhibir la palabra para hablar con alguien del Evangelio, pero Señor, al menos con mi vida, que yo sea una palabra viva, andante, que la gente diga: oiga, me gusta la forma de vida suya. No, es que yo creo en el Evangelio. Y entonces esa persona dice: oiga, pues vale la pena creer en el Evangelio porque usted lo vive. Porque eso da autoridad. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando usted vive el Evangelio, eso da autoridad. Gloria al nombre del Señor.
Esos amigos que te rodean necesitan el evangelio. Los que están en el colegio, en la escuela, esos que comparten escuela o colegio contigo, necesitan del evangelio. Hay gente que está ya sufriendo en la casa, que viven en un completo caos en sus hogares. De pronto no hay peleas, no hay tal vez violencia intrafamiliar, pero son desconocidos, son abandonados, padres muy ocupados, muy entregados a su tarea. Hijos que los estás criando es el internet, o los está criando es el televisor, o los están criando es la ideología de sus otros amiguitos que vienen también con una vida caótica. Y entonces imagine el caos que se forma en la vida de esas personas y están ahí alrededor tuyo. Si usted pudiera hablarles del evangelio con su vida, con una palabra, usted haría algo poderoso en la vida de ellos, porque como hemos visto, el evangelio es poder de Dios y le sirve a todos. Amén. Nuestros hijos, hermanos, no se pueden perder. Gracias a Dios y hemos podido hacer que ellos triunfen en la vida, tengan una carrera, conozcan tal vez alguna profesión y se vuelvan muy diestros. Nos parece excelente. Yo eso lo halago, lo felicito. También traté de hacerlo con mis hijos. Gracias al Señor, mi hija mayor se graduó como psicóloga. Mi hijo le falta hacer un posgrado allá en la Universidad de Administración de Empresas. Mi hija menor estaba estudiando comunicación social, y eso es bueno que ellos se capaciten, pero me propuse en la vida que nunca se apartaran de Dios. Porque de qué me sirve tener una psicóloga pero que me termine en el infierno. Yo quiero que no sepa nada pero que esté en el cielo. Amén. Está bien que ellos sean profesionales y vamos a darla toda, pero él necesita el evangelio. Amén. Porque ese hijo tuyo, esa hija tuya, en cualquier momento de la vida se va a sentir o va a tener que enfrentar la vida, y tal vez se sentirá solo, impotente ante alguna situación. Pero cuando tenga el poder del evangelio en su vida, en el momento más caótico, en el momento que siente que la vida se le derrumba, que de pronto la empresa que trató de sacar adelante fracasó, que hubo un fracaso económico, o de pronto hasta se casó pero ese matrimonio no pudo perseverar, tal vez le fracasó el matrimonio, y cuando esté allá en el problema caótico, difícil, hasta tal vez tratando de quitarse la vida, si usted le sembró el evangelio, el poder de Dios, en cualquier momento él dirá: ay no, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sentirá la fuerza para seguir adelante. Colóquese en pie en esta mañana. El evangelio es poder de Dios. Porque vino del cielo, el evangelio es de Dios, hermano. Ámelo, ámelo, el evangelio es de Dios. El evangelio te salva. El evangelio es para los que creen. Y el evangelio es para todos. Dígale: Señor, ayúdame a vivir este evangelio y ayúdame a predicarlo. Ayúdame a hablar de él con poder, con autoridad. Ayúdame, oh Dios, a anunciarlo a los cuatro vientos. Tal vez, Señor, ya las fuerzas tal vez no me dan, pero con mi vida, amén. Que cuando alguien hable contigo, sienta que las palabras que usted dice, usted las dice con poder, con autoridad.